¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en vaxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol, siempre acompañándolos los fines de semana con estas iniciativas, los temas que tocan directamente la actualidad. Y una actualidad que es la colombiana, que está en un proceso de reactivación económica, social, en todos los ámbitos, la educación, el trabajo, en fin, el emprendimiento, pero una reactivación que debe ser muy acorde a los patrones de sostenibilidad, de minimizar el impacto en el medio ambiente. Si se es sostenible, se reducen también las emisiones de gases de efecto invernadero. En fin, una agenda global que nos obliga y que debe nacer desde los diferentes sectores de la productividad para tener una mejor sociedad, un mejor planeta. Doctor Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Caracol Radio. Un saludo para ti, Fidel, para todos los oyentes de Planeta Caracol y un gusto estar aquí en este espacio ya famoso aquí en el país por su compromiso con la sostenibilidad. Sin duda, Doc, hemos trabajado fuertemente en Caracol Radio porque creemos claramente que ser sostenible es el mejor negocio, sin duda. Y así se ha venido demostrando no solo en Colombia, sino en diferentes regiones del mundo. Recientemente, la Asociación Nacional de Empresarios Colombianos, la ANDI, presentó en la 6ª versión del Congreso Empresarial Colombiano, pues esas líneas que son fundamentales, promover esta reactivación consciente y sostenible para Colombia. Justamente, doctor Carlos Herrera, ¿cómo avanza nuestra Colombia frente a temas como economía circular y el aporte que esta economía circular y otorga a un cambio climático que debe ser cada vez más controlado? Bueno, Fidel, con efecto tuvimos nuestro 6º Congreso que hace la ANDI Empresarial y tuvimos en plenaria 2 temas muy importantes. Uno fue el de la lucha contra el cambio climático, el otro fue la economía circular. La economía circular es un modelo, para contarle a los oyentes, que busca cerrar el ciclo, que no haya residuos, o sea, que podamos producir, que podamos tener servicios, pero con la menor cantidad de residuos, la menor cantidad de materias primas, de agua, de energía, y de esa manera tener un modelo mucho más sostenible. Entonces el país viene avanzando, los riesgos son gigantes los que tenemos, pero el país hoy está avanzando mucho en el tema de sostenibilidad en el manejo de materiales. De hecho, Colombia tiene un liderazgo en América Latina. Es el país con más programas de este tipo. Nosotros tenemos varios programas, como 10 programas que hemos lanzado. El último es muy grande, en base a empaques, seguramente ahorita vamos a charlar de él. Claro que sí. Y si no me falla la memoria, allí en todos los programas que ha lanzado la ANDI está la manera como debemos disponer de las baterías, las pilas, la manera como debemos disponer de una cantidad de elementos electrónicos, computadores viejos, televisores, cargadores, y de envases y empaques, pues me llama la atención. Estamos en esa línea y muchos colombianos ya buscan, van a un centro comercial o buscan en las páginas de ANDI dónde puedo dejar las baterías porque no quiero contaminar el medio ambiente y quiero ser sostenible. Esto es un avance significativo reconocido en el continente. Sin duda, así es, doctor Carlos Herrera. ¿Y cómo va? ¿Qué balance nos puede entregar de estos 10 programas? Bueno, te puedo contar esto. Primero quiero contarle a los oyentes, el tema de economía circular involucra unos mejores productos. O sea, diseñar los procesos de producción, el diseño está pensado para la sostenibilidad. Y una parte grande es qué hacemos con todos los productos que usamos en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros negocios, al final de la vida útil. Esa es otra parte de la economía circular. Entonces, es recogerlos y volverlos útil. Hoy en día, por ejemplo, podemos recoger un electrónico, un computador, podemos recoger una nevera, podemos recoger una batería, una llanta y volverla nuevamente un material útil. Entonces, por ejemplo, hoy para hacer computadores se requieren muchos minerales,
Si nosotros separamos y recogemos eso, vamos a prolongar más la vida útil de esos minerales, vamos a requerir menos minas, vamos a generar menos impacto, pero también una cosa muy importante, Fidel, es que se van a generar diferentes fuentes de empleo, y es un tema muy interesante. Te quiero contar un poco algo de lo que ha sucedido. Mira, nosotros tenemos 10 programas Colombia, no la Andy, sino Colombia. Andy ha sido anfitrión de varios de ellos, pero una respuesta muy importante del empresariado. Nosotros tenemos programas que recogen hoy en día los envases de los plaguicidas domésticos, o sea, estos que utilizamos para protegernos de los zancudos o las cucarachas. Tenemos otro que recoge los envases de plaguicidas en el campo, con más de 550 municipios donde estamos presentes. Tenemos el de computadores y todo lo que se le conecta al computador, la impresora, el mouse, etcétera. Los cables, todos. Tenemos el programa de las pilas usadas, todas estas pilas pequeñas. Tenemos el programa también de nevera, lavadoras, aires acondicionados, cada uno es un programa independiente. Tenemos otro que es muy importante para el medio ambiente por el tema del plomo, que es la recolección de las baterías de plomo, tanto de los carros como de las motos. Hay otro programa de llantas usadas, o sea, las llantas también de carro, de moto, inclusive llantas mineras, llantas de la agricultura también se recogen. Otro programa que creamos fue el programa de lámparas y bombillas usadas, y hay un programa de los fármacos vencidos, los empaques de fármacos o el jarabe que queda. Correcto, Punto Azul se llama. Y tenemos también, bueno, los nombres son Cierra el Ciclo, Ecocómputo, Pilas con el Ambiente, Red Verde, Recoenergy, Rueda Verde. Son muchos, Campo Limpio, Lúmina, Punto Azul. Y el último programa, que es el más grande de todos, es el programa de envases y empaques, que se ha llamado por los empresarios Visión 3030. Y este es un programa encaminado a que todos los envases que tenemos en nuestras casas, pensemos en nuestro baño, pensemos en nuestra cocina, un domicilio, todos los envases, cualquier cosa que compremos, vienen en base de papel o de vidrio, o de plástico, de metal. Entonces se trata de cerrar el ciclo, aprovechar eso y utilizarlo como una de las bases importantes de la reactivación. Este último nos lleva prácticamente a la acción a todos, es decir, tanto en la oficina como en nuestros hogares, como en nuestros vehículos, todos tenemos que aportar. Y sin duda sí, este de envases y empaques también nos pone en un punto, doctor Carlos Herrera, donde cualquier colombiano en cualquier sitio está aportando para ser sostenible, y es generación de cultura lo que ustedes están promoviendo, cultura empresarial, pero también cultura social. Tienes razón, o sea, para avanzar en la economía circular, o sea, los países que van a triunfar en este siglo son los países más sostenibles. Total. Por eso el evento nuestro es la recuperación con sostenibilidad. Sin sostenibilidad, algo que aprendimos en la pandemia es que nos estábamos relacionando muy mal con el medio ambiente. Tú sabes que muchos de las hipótesis o de las pruebas que sacaron los científicos era que la mala relación que teníamos con la naturaleza, con diferentes animales, fue lo que terminó transmitiendo esos horribles virus que produjeron la pandemia. Entonces eso también es un recordatorio que no estamos manejando muy bien nuestra manera de producir y consumir. Necesitamos, obviamente, satisfacer las necesidades, superar la pobreza, pero entonces por eso la economía circular es un tema muy interesante. Te cuento que en este programa de envases y empaques, hoy ya tenemos 27 sectores involucrados, o sea, sectores que todos tenemos, la agroindustria, los alimentos, el aseo, los bancos, las bebidas, el cemento, electrodomésticos, energía, seguros, tantos sectores. Piensa, compras un celular, no sé, compras un tabaco, compras en línea, vas a un cine y vas a encontrar envases y empaques por todos lados. Es un programa muy importante porque es una fuente también de crecimiento, porque tenemos una lista y de todos estos programas, ya de todos los programas que te conté, al menos se han creado 60 nuevas empresas en Colombia. Empresas de emprendedores dedicadas a, por ejemplo, pensar qué hago yo con la pila, qué hago yo con el envase de plástico, qué hago yo con la batería. Entonces son un conjunto de empresas que están apostando a la sostenibilidad, generando recursos, riqueza y empleo, que es muy importante. Entonces estamos en este proyecto, es un proyecto muy importante, fue seleccionado por el Banco Interamericano como un referente para América Latina, y obviamente es un esfuerzo que, como tú bien dices, pasa por un trabajo de las empresas, que ahorita podemos ampliar, pero también una participación muy activa de todos los consumidores y todos nuestros oyentes. Claro, hay varios ejemplos, muchos y sobre todo jóvenes, ¿no? Hemos visto emprendimientos de jóvenes que le dan una disposición o nueva oportunidad, comillas, de vida a las llantas,
también a los metales que se encuentran allí en esos teléfonos ya en desuso o computadores en desuso, minerales que garantizan que no haya más actividad extractiva en determinadas regiones de Colombia y esos minerales se recuperan para nuevos equipos. Es una oportunidad increíble de generación de empleo, queda en evidencia que así se está logrando y lo propio sucede con las medicinas, ¿no? Uno abre el botiquín y de vez en cuando chequea la fecha de vencimiento, pero sin duda no sabía qué hacer con esas medicinas. Bueno, ya esta se venció. ¿A la basura? No. Hay estos famosos puntos azules que referenciamos anteriormente. ¿Qué cambio, no? ¿Qué cambio que se ha visto en los últimos años, en la última década, doctor Carlos Herrera, de nuestros hábitos de consumo y la manera como podemos todos encalar, afinar dentro de esta economía circular? Una sociedad cambiante es la que estamos viviendo hoy. Sí, es una sociedad más consciente del impacto. Por ejemplo, te diría, cada vez que un oyente en su casa se para, por ejemplo, centrémonos un poco en envase de empaques, que todos los días los producimos. El gobierno sacó una resolución, algo tarde pero salió, está bien, que nos dice 3 cosas. Una, los residuos aprovechables metámoslos en una bolsa blanca. Los residuos orgánicos Verde. hay que meterlos en una bolsa verde. Y la basura, que todavía seguimos llamando basura, aunque algún día tendrán que ser todos residuos aprovechables, echémoslo en la bolsa negra. Esa bolsa blanca, donde esperaríamos que fueran, digamos, los envases de empaques secos, de plástico, limpios, de vidrio, papel, después van a ser, en algunos casos, recogidos por los recicladores de oficio, con lo cual va a dignificar su trabajo, va a mejorar, digamos, sus condiciones de vida. Hay que hacer mucho más, pero es un punto importante. Pero después van a llegar a unos puntos donde nosotros, con los programas, en general con apoyo de las alcaldías directamente o con contratistas privados, van a llevar esto a los transformadores, o sea, lo va a llevar para que el metal sea nuevamente una barra de acero. El envase de vidrio puede volver a ser una botella de vidrio. El envase de PET puede ser un PET nuevamente, otra botella de PET. El papel, el cartón que nos entregan vuelve a ser cartón, puede ser servilletas, puede ser muchas cosas. Y incluso algunos plásticos que no son fáciles porque por razones de salubridad no se pueden necesariamente volver a utilizar, pueden volver a ser, digamos, madera plástica, o hay muchos emprendimientos y hay muchas oportunidades de negocios también en este tipo. Entonces, esto empieza en los consumidores. Por eso uno de los temas más interesantes, te cuento, Fidel, que hemos trabajado es el tema de los comportamientos de los consumidores. Claro. Entonces, contratamos una universidad con unos doctores, unos señores muy estudiosos que tienen años en psicología, en antropología, en sociología, y están estudiando los hábitos de los consumidores colombianos, porque encontramos una cosa muy interesante, Fidel y oyentes. Cuando uno le pregunta al público que si está, digamos, dispuesto a reciclar, más del 90% dice que sí. Sin embargo, no hay un hábito creado. Entonces la gente dice, sí, yo lo quiero hacer, pero no lo hace porque falta un hábito. Claro. Entonces nos pusimos a estos profesores a estudiar, aparecieron temas muy interesantes como la psicología del consumidor, el neuromarketing, y hoy estamos a punto de sacar una campaña de comunicación basada un poco en los hallazgos de esos profesores, o sea que hay que buscar un propósito, unos temas emocionales, cómo llegar a diferentes públicos, porque la idea es que todos nos vinculemos como país a el tema de la economía circular. ¿Qué ventajas podemos traer? A ver, una que se le ocurre, además de todo lo que sea dignificar la vida de los recicladores, fuentes de empleo. Piensen ustedes que hoy tenemos muchas ciudades del país con rellenos sanitarios que se están llenando. El Carrasco en Pero Santander. Rellenos sanitarios, ejemplo Santander, sí, claro. Pero Bogotá también tiene, no tenía muchos años, pueden que amplíen un poco, pero seguramente los vecinos no lo van a querer. Doña Juana. Entonces, en algunos, sí, en muchos países, por ejemplo, te doy una cifra, un país como Holanda manda menos del 1% de los residuos al relleno sanitario. Nosotros tenemos que tener una cifra aquí por lo menos superior al 70, al 80. Entonces tenemos una gran oportunidad de que todo eso que mandamos al relleno bajo el nombre basura lo volvamos productos útiles para la sociedad. Y de esa manera ser más sostenible. O sea, una sociedad más sostenible, o sea que termina también pagando menos servicios de aseo, que tiene menos necesidad de suelo para rellenos sanitarios y que encuentra oportunidades. También cuando usted recicla, por ejemplo, ahorita que tú contabas lo del cambio climático, que fue otro tema que tratamos, hay muchas oportunidades de reducir nuestro impacto en relación con el cambio climático. Entonces, una que reconocen todos los especialistas del mundo es el reciclaje, el aprovechamiento. Entonces, cada vez que un consumidor nos ayude separando en la bolsa blanca los envases y empaques que usa en su cocina, que usa en su baño, está ayudando a proteger el planeta de muchas maneras.
Aparte del hábito, los hábitos de consumo que se han ido transformando en nuestra sociedad, doctor Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, también hemos visto en el empresariado un compromiso, es decir, más que compromiso, ya nace la necesidad de ser creativos, propositivos, y ellos mismos han ido retirando poco a poco la utilización de cartones, de plásticos, utilizan empaques reciclables, y cuando el consumidor colombiano, cuando yo voy al supermercado, me mandan a hacer mercado, le cuento, doctor Carlos Herrera, pues yo como que voy apuntando a aquellas marcas que son sostenibles, que están reciclando, que no impactan tanto con el medio ambiente. Y hay un feedback consumidor y productor en esa línea. Y qué bueno volver a la era del canasto, a la era de la bolsita de costal. Y claro, el plástico es una realidad. Los quirófanos necesitan plástico y mira el beneficio que han prestado en estos tiempos de pandemia. Una UCI y todo eso es válido. Es decir, no vamos a satanizar el plástico. Pero qué bonito volver a esa era del costal y el canasto, no hay lío. Maravilloso que la fruta se sienta el aroma de la fruta, que si ven una fruta con 2, 3 pequitas no se vaya a la basura, sino venga, hagamos de allí una compota, un jugo, qué sé yo. Hacia allá tenemos que seguir apuntando. Tienes toda la razón, Fidel, y nuestros hábitos hacen la diferencia. Uh-huh. Pero te quiero contar un poco del enfoque que tienen las empresas en Visión 3030. Okay. En nuestro programa de Envases y Empaques está llegando, en este momento estamos en casi unos 20 departamentos, empezó este año, pero vamos con toda, porque entendemos que el público está pidiendo que esto se acelere más y sabemos que tenemos que esforzarnos. Pero uno de los temas centrales, que es parecido a lo que tú estás hablando del canasto, es el diseño de los envases y empaques. Claro. Es un tema fundamental, es un tema central en la economía circular. Y habla de temas como pensar uno si requiere todos los materiales que le pone un envase y empaque. Muchas veces por temas de marketing, de venta, le ponen muchos envases que uno recoge y después bota apenas lo abre. Entonces, tenemos toda una línea de innovación. Nosotros hicimos una investigación, te cuento, Fidel. Nosotros nos pusimos a mirar cuántos envases y empaques realmente, qué tipo de envase y empaque se producían en el país. Y llegamos a una conclusión, la cifra no es que sea sacada, no, 48 tipos de materiales se ponen en envase de empaques. Y hay 2 que no pudimos clasificar, entonces nos dieron 50. Pero entonces hoy podemos saber, te cuento, de cada producto, tomamos algunos, de alimento, de aseo, de cosmético, qué tipo de envase llevan, qué componentes son. Eso es como la base central para uno poder tomar unas cifras grandes. Mira, tenemos 50 materiales identificados. Nosotros tenemos 84,000 productos analizados. Entonces, piensa, son 50 materiales que pueden estar presentes, no todos, algunos tienen 1, algunos tienen 2, otros tienen 5, en 84,000 productos. Pero también hay 84 partes que puede tener un envase de empaque. Claro. Entonces, toda esta información, si multiplicas todo eso, te da una cantidad de información que permite que las empresas empiecen a trabajar en un tema muy importante, que es evitar que se generen los residuos. O sea, antes de que tú tengas que pensar en reciclarlo, que también es una opción importante y necesaria, debemos repensar los envases y empaques, repensar los modelos de negocios. Déjame te pongo un ejemplo y algunos de los oyentes seguramente lo hacen. Es reutilizar envases y empaques. Por ejemplo, usted puede comprar en algunos productos, yo lo he visto mucho cosméticos, que uno puede comprar el repuesto, no necesariamente todo el envase nuevamente. Claro. Puede ir a comprar, por ejemplo, yo lo hago, voy a comprar, no sé, algún tipo de cereal o algún tipo digamos, las uvas pasas, y yo llevo mi envase y lo empaco directamente en mi envase y no se genera, siempre hizo el mismo, máximo lo lavo alguna vez. Sí. Pero hay muchas maneras, o sea, repensar tanto de los empresarios con el propósito que lo que pongan en el mercado tenga menos envase y empaques y sea más reciclable. Entonces, un reto muy importante que tenemos, porque el reciclaje, si bien va avanzando, hay una gran frontera, hay mucho por recorrer. Es que las empresas hoy les decimos, tienen que pensar qué ponen ustedes en manos de los consumidores, porque ahora toca ir a recogerlo. Si su envase es muy complicado, tiene mucho revuelto, materiales muy difíciles de reciclar, le va a valer más la plata. Esa es una línea. Y la segunda línea es una línea de innovación, o sea, empezar a pensar qué podemos hacer con los envases que salen. O sea, algunos que pueden volver a hacer lo que te dije, cajas, vidrio, pero otros toca ver cómo los reutilizamos, otros cómo les buscamos otros usos, para que esos materiales puedan tener una vida más larga. Un poco la idea para los oyentes
de la economía circular es que los materiales que nosotros vamos, extraemos de la naturaleza o extraemos de las minas, duren el mayor tiempo en nuestra sociedad. O sea, lo que queremos es que el tema de úselo y tírelo, o sea, que uno coge algo, compra algún producto, viene el envase, lo bota y a la caneca y al relleno sanitario, que eso cada día sea una práctica menos real en Colombia, una práctica que vaya desapareciendo. Estamos hablando en Planeta Caracol, en Caracol Radio, con el vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, el doctor Carlos Herrera. Economía circular. Cómo minimizar el impacto frente al cambio climático, lo que hacen los empresarios, lo que hacemos los consumidores aquí en Planeta Caracol. Y por supuesto, doctor Carlos Herrera, avanzando en Planeta Caracol, en Caracol Radio, ese ejemplo que usted nos da y esa línea de trabajo que nos plantea sobre envases y empaques, visualizarlos más útiles, hombre, me hace pensar cuando era niño, me mandaban a la panadería a comprar la leche y el pan. La leche era en una botella de vidrio que entregaba y me entregaban otra botella de vidrio. Y el pan era, creo que 14, 15 panes los que me entregaban, pero llegaban a la casa realmente 10 u 11 panes porque me comía 2 o 3 durante el camino. Superada la anécdota, doctor Carlos Herrera, ese tema de la capacidad de creación, de visualizar cómo optimizamos estos empaques, porque lo ha dicho, compra uno unas uvas y vienen en una bandejita de icopor con un plástico. ¿Qué tal si de pronto tomo las uvas y yo mismo tengo el depósito o dónde llevarlas? Esa es una clave fundamental para una economía circular efectiva y para procurar acercarnos a Holanda, ¿no? Que nos lo anotabas. El 1% de los residuos llegan a los rellenos sanitarios. En efecto, Fidel, te quiero contar además algo que esto no es un tema marginal, es un tema muy importante. El plan chino, los chinos, en su plan quinquenal, no este, sino el anterior, que escogieron como los 10 prioridades del país, escogieron la economía circular. Claro. ¿Por qué? Porque China es un país que no tiene muchas materias primas y es una manera también de que ellos pueden ser más independientes. Entonces ellos quieren que lo que compran de materias primas, de productos, se reutilicen mucho en su economía, con eso dependen menos de afuera y son más prósperos. Claro, la Unión Europea tiene como una de sus fuentes principales de crecimiento antes de la pandemia y ahora más con la pandemia, la economía circular. Porque ellos ven que hay muchos negocios, y ahorita que lo dicen los jóvenes, hay muchos emprendimientos posibles. O sea, no estamos hablando de cosas, inclusive estamos hablando de cosas complejas. Por ejemplo, usted puede encontrar ejemplos en el exterior donde la gente ya utiliza algo muy sofisticado, que es como todo lo que es la cuarta revolución industrial, que estos son, digamos, temas sofisticados que tienen que ver con los temas de la utilización de temas de sistemas o temas de los celulares con estos códigos, para que una persona cuando compre un producto sepa cómo puede reciclarlo, cómo puede separarlo. Es un inicio lo que tenemos en Colombia, pero vamos bien. Así, porque te cuento, tú llegas a un país de Alemania, de algunas estuve, me acuerdo, y me advirtieron que no fuera a separar malos residuos porque sancionaban a todo era una casa grande, no era un edificio. Entonces eso me lo advirtieron, cuidado, separa. Entonces nos tomamos un vino y yo estaba con el vino y yo me entendí, dijo, no, allá está la del vidrio, me entendí, pero entonces yo fui a llevar la botella de vidrio que era de un color y había un montón de bocas y yo no entendía y corría el error de equivocarme. Entonces esto se va sofisticando. Hoy vamos a pedirle a todos nuestros oyentes, hay que separar en la bolsa blanca. Pero en el futuro tenemos que trabajar intensamente para tener más infraestructura en las ciudades, por ejemplo. Y que la gente la botella blanca había que echarla en un hueco, la botella verde en otra, la botella ámbar en otra. Y así era con cantidad de cosas. Había una educación del consumidor que estoy seguro que los colombianos tenemos cómo hacerlo. Vamos avanzando poco a poco, pero eso lo que hace es que sean mayor la cantidad de residuos que se utilizan, se aprovechan y se gestionan y por tanto la economía es más competitiva. Entonces tenemos muchas oportunidades realmente de avanzar en, digamos, incluir inclusive temas, por ejemplo, ahí te cuento, Fidel, temas sofisticados que aparecen. Utilizar todo el tema digital, inteligencia artificial, Internet de las cosas, no solo para el diseño. Por ejemplo, hay sitios en el mundo en que hoy la gente está reciclando y los recicladores tienen unos códigos con los cuales ellos pueden identificar qué recogen y les pagan según el material que recogen. Claro. Por ejemplo, hoy en Colombia se recoge sobre todo por el peso. Te cuento, un reciclador que todos queremos
dignificar, que es una gran labor de oficio en nuestras casas, que no lo apreciamos suficientemente. Ellos sufren mucho separando los envases y empaques. Nosotros necesitamos ahora recoger envases, por ejemplo, en plásticos, que son más complicados, que son menos pesados. Entonces, si uno genera unos códigos, esto pasa en otros lados, se les puede pagar a través de que ellos seleccionen los envases, digamos, que son más complicados, pero que necesitamos que no lleguen ni a los rellenos, ni lleguen a la naturaleza. También hay otra línea muy grande, Fidel, que te quiero contar, es todos los productos, llamémoslos derivados de organismos vivos, se llaman materiales biobasados. Entonces se está buscando que muchos de los materiales sean de alguna manera, digamos, biodegradables. Hay muchas opciones que realmente se abren y por eso Europa dijo, esto es una gran oportunidad para los jóvenes, para los emprendedores, no solo los de que estudian en medio ambiente. Y eso es una apuesta que Colombia necesita y en esa estamos. Y sobre todo el tema de las aplicaciones, de utilizar inteligencia artificial, apelar a todos los avances tecnológicos para hacer muy efectiva la selección de los materiales, de los desechos. No hay que llamarlo basura, estoy totalmente de acuerdo, desechos, porque de allí se aprovechan muchos de ellos. Es evidente esos cambios, sin duda, es evidente la manera como el empresariado colombiano pues está dando la puja para ello. También, doctor Carlos Herrera, cuando hablamos de esos 2 puntos, 1, la economía circular, 2, la lucha contra el calentamiento global, hemos visto que el sector productivo cree en energías renovables, sistemas híbridos. El mismísimo gobierno recientemente, en los últimos años, ha ya instalado varios parques, por ejemplo, eólicos. También visualiza las diferentes plantas fotovoltaicas, lo que va a aportar sin duda a una energía limpia. ¿Esto hace parte también del aporte de Colombia para minimizar su huella frente al calentamiento global? En efecto, Fidel, estamos en un tema que llamamos la transición energética. Y es una transición de una sociedad, no solo la colombiana, sino en toda la sociedad humana, que cada día se demuestra más que está acabando con el planeta. Y suena un poco pues trágico decirlo, pero tiene efectos reales. Tú lo viste hace poco en Haití. Total. Permanentemente está subiendo el mar. Tuvimos suerte que tuvimos ahorita lluvia, pero perfectamente pudo ser más las lluvias y más los desastres. Mañana podemos estar con sequía. Sí, definitivamente la temperatura sigue subiendo así. Por ejemplo, van a llegar a muchas ciudades, van a subir insectos, los cultivos se van a afectar. O sea, salud la lista es pública, terrible. Seguridad alimentaria. La lista es terrible. Sí. Entonces, la gran pregunta, mi querido Fidel, que se plantea al mundo es, muy bien, esto no puede seguir sucediendo. ¿Cómo hacemos para poder satisfacer las necesidades de la gente? Por ejemplo, Colombia por la pandemia subió la pobreza, hay necesidad de empleo y a la vez proteger el medio ambiente. Entonces, parte del enfoque reúne tanto, digamos, la economía circular, quiero empezar por ella, es un concepto, digamos, o es un modelo económico que se creó en el mundo, viene como en los 90s o antes incluso, pero se ha consolidado sobre todo en este último decenio, que lo que pregona es cómo lograr crecer, o sea, aumentar nuestra prosperidad, nuestro bienestar, pero con menos uso de recursos. Entonces, eso tiene que ver también con el cambio climático. Entonces, con el cambio climático, en la medida que nosotros podamos ser más eficientes en todo, ya ahora habrán otros frentes, ya por ejemplo energía, el uso de energías renovables, la movilidad sostenible, una agricultura, digamos, más sostenible, son grandes oportunidades. Y es un riesgo también, te digo, no solo por el riesgo ambiental, sino por el riesgo económico. Recientemente, te digo, en estos meses que pasaron, la Unión Europea y otros países como Canadá estaban evaluando colocar un impuesto para los que venden y llevan productos a sus países. Entonces eso puede ser también un obstáculo para el comercio muy delicado. Un impuesto ambiental. ¿Y cuál es el argumento, por ejemplo, de los europeos? Que es un mercado importante para Colombia, por ejemplo, para el aguacate, para el café, para el banano. El argumento de ellos es que muchos de los que exportan allá a su país no están reduciendo la huella de carbono. Entonces ellos pueden quedar en desventaja. Si bien ahorita no están en alimentos, pues están empezando a empezar en cemento, en siderúrgica, en químicos. Entonces mañana pueden replicarse. Entonces Colombia no solo tiene el compromiso, y creo que ha sido juicioso la apuesta del gobierno, o sea, es muy ambiciosa, 51% de reducción al 2030 de lo que veníamos produciendo, sino que esto es una oportunidad. Fíjate, hoy en día, antes parecía extraño,
pero estamos avanzando a tener una canasta con mucha energía solar. Esos son negocios. Por ejemplo, tú puedes, hoy en día nos emociona ver lo que está pasando en La Guajira. Ajá. Ojalá eso también se traduzca en mucho desarrollo local, porque está volviéndose todo un conglomerado de energía renovable, de energía eólica, porque tiene las condiciones naturales. Van a venir otras energías, la geotermia. De pronto, hoy en día están entrando los carros de los híbridos, los carros eléctricos. Obviamente queremos también producir aquí una parte de eso, pero mañana puede ser el hidrógeno. Colombia, como siempre, cuando uno entra a todos estos temas, dice, oiga, qué país tan bien situado, tenemos sol, Total. tenemos aire, tenemos agua, tenemos todo lo que necesita el mundo. Tenemos una generación de energía muy limpia. O sea, aquí, por ejemplo, podría venirse una empresa de otro país, ojalá, a producir en Colombia, porque nuestra canasta energética es muy limpia. O sea, cuando una empresa prende la energía que le llega mucha de hidroeléctricas, y ahorita está empezando a llegar también de energía solar. Eso hace que sea un producto bajo en carbono. En el futuro, muchos de los oyentes van a ir a comprar en un supermercado, bueno, en línea, que ahora compra mucho en línea, y van a empezar a preguntarse que cómo es la huella de carbono de ese producto, y de pronto van a preferir esos productos más amigables con el medio ambiente, porque somos conscientes que es el camino. Entonces es una gran oportunidad que tiene el país. No es exenta de riesgos, pero que nosotros queremos verla sobre el punto de oportunidades, y nos complace que las empresas hoy estén avanzando en metas de todo tipo en esta materia. Claro, y es evidente, se nota, doctor Carlos Herrera, como centros comerciales ya instalan sus techos con plataformas fotovoltaicas. También algunos edificios y esa energía sirve para alimentar zonas comunes, es decir, no se trata cambiar una energía por otra, no, es hacer sistemas híbridos, reducir por supuesto la huella de carbono, y los empresarios le apuestan a ello en diferentes sectores y en diferentes regiones de Colombia. Ese aporte es significativo, ese aporte comienza a ser medible para minimizar el impacto en el calentamiento global. En efecto, Fidel, y te quiero decir un tema que hemos visto en los últimos años. Cómo ha evolucionado esto. Entonces, digamos, una época, solo tenemos de hablar unos 10 años, eran muy escasas las empresas realmente que siquiera tenían el cambio climático en su agenda. Luego vino una época en que las empresas, muchas, no todas, pero muchas, empezaron a medir su huella de carbono. Entonces, para determinar dónde generaban, si eran sus transportes, si eran los viajes de sus productivos, si era la generación de energía, etcétera. Y hoy en día muchas empresas, pero cantidades, tienen metas. Algunas se han propuesto ser carbono neutro. Eso quiere decir para los oyentes que van a buscar en una fecha, algunos tienen 2030, otros 2040, otros 2050, Colombia aspira a 2050 llegar a eso, las emisiones que bota la atmósfera, que calientan el planeta, sean o reducidas o compensadas. O sea que el balance al final sería cero. Entonces es una evolución realmente muy importante que se está dando en el empresariado, y que obviamente se está preparando para un futuro cada vez más complicado y bueno, esperemos que esté a la altura. Pero déjame te cuento también que hay muchas oportunidades para los oyentes también, y eso es parte de los desarrollos, porque esto, tal y como tú viste que hoy tenemos carros eléctricos, porque el gobierno sacó unas medidas apropiadas bajo el IVA, quitó unos impuestos de aranceles, etcétera, le quitaron el pico y placa, hay cosas que son atractivas. Hay opciones en el mundo que todavía tenemos que probar, porque aunque parezca un poco lejos, pero no estamos tampoco tan distantes de lo que pasa, a ver, te voy a decir, en California, en Estados Unidos. Un usuario tiene un contador, todos conocemos los contadores que nos llegan de la energía, sí, que siempre giran para un lado, pero tú puedes ir a una casa en California donde el contador de la energía gira para los dos lados. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos usuarios ponen en sus techos de sus casas, ponen paneles solares. Claro. Y cuando generan, puede llegar a que la cuenta les empiece a bajar. Incluso si tiene mucho sol, podría hasta recibir un ingreso. ¿Cómo te parece? Entonces hay todo un cambio significativo. Este cambio climático nos obliga a repensar todo, cómo construimos los materiales, cómo iluminamos, cómo nos transportamos, cómo manejamos los residuos, cómo generamos energía, los alimentos que llevamos. O sea, es que hay una transformación, llamémoslo una revolución completa de la manera de producir, consumir y comportarnos, porque el planeta nos lo exige. Si no, esto va a ser terrible, te digo. Ya el informe que salió la semana pasada, claro, del IPCC decía que ya hay cosas que son inevitables. E irreversibles. Y que qué tan graves serán dependerá de
que lo hagamos ya y muy rápido y a escala. Y en eso estamos, creo que todos comprometidos. Absolutamente. La construcción sostenible, doctor Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, donde allí, pues el tema del cemento, las cementeras en Colombia también las hemos visto transformarse en ese sentido, minimizando su impacto en el medio ambiente, ladrillos, la arquitectura, la iluminación, techos verdes, paredes verdes, jardines, conectividad con un entorno y con ecosistemas. Sí, se transformó esto y ese sector de la construcción que también es generador de empleo, pues también le ha tocado reinventarse, le ha tocado ser muy, muy creativo para ser sostenible. Sí, Fidel, y hay muchas iniciativas, por ejemplo, te cuento, una de las otras más impresionantes es la del sector cementero a nivel global, Total, y sí. ahí participan empresas colombianas como Argos, hay empresas Ujú. metidas, Corona, bueno, hay tantas empresas colombianas que están metidas, digamos, en cómo el cemento utiliza mucha energía. Ujú. Entonces, ellos han desarrollado toda una línea de trabajo, varias líneas de trabajo, pero una de las que más me impresiona es una que llaman coprocesamiento, que consiste en tomar muchos residuos y con eso generar energía. Y con eso el carbón va a ser cada vez más limpio. Sí. Entonces son, digamos, del principio es un tema de economía circular, pero muy innovador. Pero ellos también he visto que están trabajando en concretos que utilizan, no, tiene un diseño que permite capturar el CO2, que es el gas que calienta la atmósfera. Correcto. Pero no solo es eso, mira que hay muchos trabajando en el tema, siguiendo el tema de economía circular, de los escombros. O sea, si Ujú. uno tiene el escombro, termina botándolo y termina tapando, no sé, un hueco, alguna Sí. cosa, pero usted podría, aquí hay muchos emprendedores, conozco unos jóvenes que tienen un negocio cada vez más grande y hay varios que dijeron, yo estoy buscando un negocio y que hay un montón de escombros por ahí tirados, recojámoslos, de alguna manera triturémoslos y Ujú. volvámoslos nuevamente materiales para construcción. Y es un negocio que cada día crece más Ujú. y es una manera de cerrar el ciclo. Otro ejemplo que te cuento en construcción, porque cuando construcción no solo son las casas, sino por ejemplo las carreteras, Ujú. hay una oportunidad inmensa, apenas está arrancando, todavía un poco tímida, pero estoy seguro que en el futuro va a ser más grande, de usar el caucho de las llantas usadas para el asfalto. Entonces, aquí lo que tenemos es oportunidades por todo lado, te cuento. Entonces, Sí. eso es lo que queremos formalizar, trabajar con el gobierno, invitar a los jóvenes que piensen ideas, liderar por las empresas. Ya una empresa muy grande, principalmente una gran cementera, pues tiene su agenda, pero ellos tienen muchos proveedores medianos y pequeños. Ahí tenemos muchas oportunidades de transferir estas ideas. Hablando de ello, de vías, Colombia ojalá reactive su sistema férreo. ¿Por qué no pensar que aquellos desechos relacionados con los plásticos permitan crear justamente esos grandes bloques de plástico que reemplacen los bloques de madera que sostienen los rieles? Sería una alternativa. He visto de esos ejemplos en Estados Unidos y es una alternativa para que ese plástico no vaya a parar a un desecho, sino que por el contrario dure 150 años viendo pasar un tren por encima, y todo eso a partir de la creatividad y como de los emprendimientos siendo sostenibles. Tienes toda la razón. Hemos visto unos casos relacionados con esto del plástico y otros materiales que hay concursos de diseño. Por ejemplo, Ujú. tú puedes encontrar en algunos, digamos, grandes almacenes en Europa toda una línea de productos que han sido, bueno, son reusables, pero otros que han sido diseñados, contratan muy buenos diseñadores o hacen concursos para usar materiales digamos, reusarlos. Entonces, es una oportunidad gigantesca. El reuso, la reutilización es un tema central en todo lo que es la economía circular. Todavía estamos un poco, por ejemplo, el tema de reusar ropa. No dice, pero Ajá. ¿cómo? No puede ser, sí, es una línea, en la moda también está. Ajá. O sea, hay muchas líneas que hoy se plantean porque no hay un sector de la economía, te digo, no hay un sector de la economía que no tenga con esto. El que no se meta, los consumidores que nos están oyendo ahorita en Sí, Planeta Caracol van a decir, yo como que no le quiero comprar a ese señor. es cierto. El que no se meta, sus competidores de empresas van a ser más eficientes, Ujú. van a tener empleados más contentos, van a gastar menos recursos naturales, van a consumir menos energía. O sea, este es un tema, estamos como en modo sobrevivencia. Sí. Y el que no quiera ser parte se va a quedar. Entonces es interesante aquí, por ejemplo, trabajar con los medios, con Ujú. Caracol, para también invitar a los jóvenes, a la gente emprendedora, oiga, pensemos los negocios de sostenibilidad. Tenemos una economía que estamos pensando, eso se pensó en la ANDI, en el tema de reactivación con unos negocios tradicionales, que está muy bien que sigan, pero nos toca buscar nuevas fuentes de negocio. Hay muchos jóvenes diciendo, bueno, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Entonces la sostenibilidad, la economía circular,
la lucha contra el cambio climático tiene que ser una de esas oportunidades para que los jóvenes sean prósperos, para que se inventen cosas, para que tengan oportunidades de empleo, de emprendimiento. Creo que ese es un camino grande por recorrer. Un camino grande por recorrer que suma muchos elementos, muchas líneas de trabajo. Bueno, la moda ecomoda o una moda sostenible. También sumémosle algo de minimalismo, ¿no? No hay necesidad de tener 80 chaquetas. Con 8 o 10 o menos, inclusive mejor. Y la segunda vida que se le puede dar a una prenda. ¿Esto por qué lo digo? Porque bueno, ese es el día a día de nosotros, de todos los colombianos, pero el consumo debe ser absolutamente responsable. No, sin duda muy agradable, muy enriquecedora esta conversación, doctor Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, porque así es como está avanzando la economía colombiana, la economía circular, aportando para mitigar el calentamiento global y en la que todos cabemos y todos debemos tener una parte activa. Doctor Carlos Herrera, de verdad muchísimas gracias por estar en contacto hoy con los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, dándonos luces de lo que está pasando, cómo avanza el país frente a la economía circular y todo el potencial que hay de aquí para adelante. Fidel, muchas gracias a ti, a todos los oyentes y bueno, todos y mucho agradecimiento para Planeta Caracol, que por muchos años ha venido impulsando el tema de la sostenibilidad, que cada día es un tema más importante en nuestro quehacer, en nuestra vida, en nuestros negocios y cada día va a crecer en importancia en nuestra agenda pública. Claro que sí, la sostenibilidad es un compromiso de todos y esto es un compromiso de vida. Doctor Carlos Herrera, le deseamos un muy buen fin de semana. Gracias a ti, un saludo. Haces parte de Planeta Caracol.